Él se levantó sin mirar, y en segundos todo cayó sobre él. Platos rotos, silencio en el restaurante, y una mesera, temblando frente a él. Entonces hizo lo que siempre hacía. Gritó y humilló. «Eres incompetente. Deberían correrte». Ella intentó explicar, pero él no quiso escuchar, y tal vez ese fue el mayor error de su vida, porque ese mismo día perdió la voz, y también la capacidad de escuchar. Ahora, atrapado en un silencio absoluto, había solo una persona que conseguía escuchar, la misma mujer que él humilló. Pero la pregunta no era si ella podía ayudarlo, sino si estaría dispuesta a ayudar a alguien que la destruyó. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Rodrigo Montoya tenía 38 años, y en esos 38 años nunca había perdido nada que realmente importara. O eso creía él. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y todos lo sentían antes de verlo, no porque fuera especialmente carismático, sino porque llevaba consigo una energía que ocupaba el espacio antes de que él lo hiciera. Algo denso, algo urgente, algo que decía sin palabras: «Aquí mando yo, y no tengo tiempo que perder». Director general del Grupo Montoya, una empresa de construcción con 20 años en el mercado, oficinas en el piso 15 de una torre de cristal, en pleno centro de Ciudad Altamira, contratos en 4 estados del país y una reputación que se construyó a base de resultados y de no aceptar un no como respuesta. Rodrigo había llegado a ese lugar solo, sin herencias, sin contactos de familia, solo trabajo, decisiones difíciles y una disciplina que a veces era indistinguible de la frialdad. No tenía tiempo para el descanso, no tenía paciencia para la ineficiencia y no tenía ninguna conciencia de cuánto espacio ocupaba su carácter en la vida de las personas a su alrededor. Para él, los empleados cumplían funciones, los socios eran herramientas estratégicas, los restaurantes donde comía eran simplemente lugares donde se resolvían negocios, y las personas que lo atendían en esos lugares eran parte del mobiliario. Esa mañana comenzó como siempre, 6 de la mañana, café negro sin azúcar, hecho en automático mientras él ya revisaba los primeros correos del día, sin desayuno, sin noticias que no tuvieran que ver con el mercado o con sus proyectos, sin conversación, porque vivía solo desde hacía 6 años y no echaba de menos a nadie, o al menos eso se decía. Bajó en el elevador con el teléfono pegado al oído, pasó junto al portero sin mirarlo, cruzó el lobby mientras la señora que fregaba el piso se hizo a un lado para dejarlo pasar, y él ni siquiera notó el gesto, invisible para él, como siempre lo eran. Su chofer lo esperaba en la puerta. Rodrigo subió al auto y siguió hablando por teléfono durante los 40 minutos que duró el trayecto al centro. Cuando llegó a las oficinas, ya había tomado 3 decisiones y cancelado una reunión que consideraba innecesaria. Era martes, y los martes había comida de negocios. El restaurante se llamaba La Terraza del Maguey. Estaba en una calle tranquila del centro histórico de Ciudad Altamira, entre un local de artesanías y una librería de viejo. Desde afuera parecía pequeño, pero adentro tenía esa amplitud generosa de los lugares que fueron diseñados con amor. Madera oscura, plantas en los alféizares de las ventanas, manteles de tela con bordados a mano, y un olor que venía de la cocina, que hacía que cualquiera recordara la casa de su abuela, aunque nunca hubiera tenido una. Don Ernesto Fuentes llevaba 23 años al frente de ese restaurante. Tenía 64, manos de quien ha trabajado toda la vida, y una manera de estar presente en cada rincón del lugar que hacía que nadie se sintiera ignorado. Conocía el nombre de sus proveedores, de sus cocineros, de sus meseros y de la mayoría de sus clientes frecuentes. Recordaba los cumpleaños, sabía qué señora prefería la sopa sin sal y qué señor pedía siempre la misma mesa junto a la ventana. Para don Ernesto, ese restaurante no era un negocio, era su vida, y las personas que trabajaban ahí eran su familia. Valeria Cruz llevaba 4 años siendo parte de esa familia. Había llegado a los 27 con un currículum corto y una historia larga. Era madre soltera, vivía con su hija y su mamá. Necesitaba un trabajo con horario que le permitiera estar en casa antes de las 10 de la noche
y estaba dispuesta a aprender lo que fuera necesario. Don Ernesto la contrató ese mismo día, no porque le sobraran los meseros, sino porque había algo en la manera en que esa mujer joven se mantuvo derecha durante toda la entrevista, con la espalda recta y los ojos claros, sin pedir lástima ni ocultar su situación, que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era. 4 años después, Valeria Cruz era la persona en quien más confiaba en todo el restaurante. Tenía 31 años. Y si los años que llevaba cargando sola con todo tuvieran un peso visible, se vería en sus manos, siempre en movimiento, siempre haciendo algo útil. Pero en su cara, no. En su cara había una ligereza que no encajaba con todo lo que su vida le pedía todos los días. Su hija Sofía tenía 12 años, era preadolescente en todo el sentido de la palabra. Ya no era niña, todavía no era señorita, y navegaba ese territorio intermedio con una seguridad desconcertante que a veces hacía que Valeria se preguntara si no había salido el molde equivocado en la fábrica de la vida. Sofía era directa, curiosa, lectora compulsiva, y tenía una manera de mirar a los adultos que hacía que uno tuviera la sensación de estar siendo evaluado sin previo aviso. Doña Carmen, la mamá de Valeria, tenía 62 años y los dolores de rodillas que le impedían trabajar desde hacía 3. Vivía con ellas, ayudaba en lo que podía y era el ancla emocional de ese hogar pequeño y lleno de vida. 3 mujeres, una casa chica, un solo sueldo y cada mes, el mes siguiente. Eso era lo que Valeria sostenía, y lo sostenía sin quejarse. Esa tarde, cuando Rodrigo Montoya entró a la terraza del maguey con 2 socios y esa energía que ocupaba todo el espacio antes de que él llegara, Valeria estaba en pleno turno. Había tenido un día movido, una mesa que tardó demasiado en irse, un pedido equivocado que tuvo que reponer, y los pies que ya empezaban a quejarse a las 2 de la tarde. Pero ella seguía, siempre seguía. Cargó la bandeja con 4 platos, 2 cazuelas de sopa y una jarra de agua. Pesada sí, pero era algo que había hecho cientos de veces. Caminó con cuidado entre las mesas, viendo el camino, sorteando sillas, concentrada. Lo que no podía ver era que Rodrigo Montoya iba a ponerse de pie exactamente en ese momento. Su teléfono vibró. Era una llamada que él consideraba prioritaria. Se levantó sin voltear, sin avisar, completamente seguro de que el mundo a su alrededor se movería para acomodarse a él, como siempre lo hacía. El hombro de Rodrigo golpeó la bandeja de Valeria con una fuerza que ninguno de los dos esperaba. El tiempo se congeló, y luego todo cayó. Los platos se rompieron contra el suelo con un sonido enorme. La sopa, el agua, todo sobre el traje gris claro de Rodrigo, que costaba más de lo que Valeria ganaba en un mes. El ruido fue tan inesperado en ese restaurante tranquilo que todos los clientes voltearon al mismo tiempo. Silencio. Valeria se quedó parada con las manos todavía en el aire donde había estado la bandeja, los ojos abiertos, el corazón en la garganta. Lo siento mucho, señor. Yo no lo vi, disculpe, fue un accidente. Rodrigo miró hacia abajo, su traje, su camisa, los restos de sopa en su corbata, y luego miró a esa mujer frente a él, y algo se encendió. No era la comida, no era el traje, era todo lo que había cargado ese día, esa semana, ese mes. Era la reunión tensa de la mañana, era la llamada que acababa de interrumpirse, era ese peso permanente de tener que controlarlo todo el tiempo sin que nadie se lo agradeciera. Y Valeria estaba justo ahí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Qué hiciste?, dijo entre dientes, y su voz tenía esa temperatura baja que es peor que el grito. Señor, fue sin querer. Yo venía caminando y usted se levantó y... ¿Sabes sin querer?, repitió él, y esta vez subió el volumen. ¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Tienes alguna idea de lo que interrumpiste? Señor, por favor, déjeme ayudarle. No me toques. Rodrigo retrocedió un paso. ¿Qué clase de mesera eres? ¿Así hacen su trabajo aquí? Es una falta de profesionalismo total. La gente en el restaurante miraba, algunos con incomodidad, algunos con pena. Nadie decía nada. Don Ernesto salió de la cocina cuando escuchó el impacto. Llegó a la mesa en segundos, vio la escena y se interpuso con esa calma que solo da haber vivido mucho. Señor, buenas tardes, dijo. Entiendo que fue un momento incómodo. Le pedimos una disculpa sincera. Vamos a encargarnos de los gastos de su traje, por supuesto.
No me hable de gastos, cortó Rodrigo. Esto es incompetencia. Esta mujer es un riesgo para sus clientes. Si usted dirige este lugar, sepa que su personal no está a la altura. Valeria apretó los labios. Sus manos temblaban. Pero no lloró ahí. No iba a darle eso. Esta persona debería ser despedida, dijo Rodrigo, mirando a don Ernesto con esa certeza de quien no espera ser contradicho. Inmediatamente. Don Ernesto no se movió un centímetro. Con todo respeto, señor, dijo con la misma calma de antes. Eso es decisión mía, y Valeria es una de mis mejores empleadas. Rodrigo lo miró un segundo. Luego soltó una especie de sonido corto y despectivo. Como quiera, dijo. No vuelvo a este lugar. Sin esperar respuesta, hizo una señal a sus socios, tomó su saco y salió. La puerta del restaurante se cerró detrás de él, y el silencio que quedó fue diferente al de antes. Don Ernesto se agachó a recoger los restos de los platos rotos. Luego se levantó, puso una mano en el hombro de Valeria y la llevó a la cocina sin decir nada. Le puso un vaso de agua frente a ella. No fue tu culpa, dijo. Lo sé, respondió ella, pero igual duele. El anciano asintió despacio. La gente que hace eso, empezó mirando hacia la puerta del restaurante, normalmente está más perdida que nosotros, solo que no lo saben todavía. Valeria asintió, y fue ahí, apoyada contra la pared de la cocina que olía a epazote y a guiso del día, que dejó caer una sola lágrima, una sola, y la limpió rápido, porque todavía tenía mesas que atender. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que ese día no había terminado para ninguno de los dos. La reunión de la tarde estaba cargada desde antes de comenzar. El grupo Montoya llevaba semanas en tensión por un proyecto en el norte que no avanzaba como debía. Diego Ferrara, uno de los socios fundadores, llegó con una propuesta que contradecía directamente la estrategia que Rodrigo había aprobado semanas atrás. Y Rodrigo Montoya no toleraba que lo contradijeran, menos cuando creía que tenía razón. La sala de juntas del piso 15 tenía vista a toda la ciudad. 8 personas alrededor de una mesa larga de madera, carpetas abiertas, laptops encendidas. Lucía, la secretaria, tomaba notas con esa eficiencia silenciosa que tenía y que nadie agradecía lo suficiente. La discusión empezó formal y escaló en menos de 10 minutos. Rodrigo, los números hablan solos, dijo Diego, con esa seguridad que a veces era fundamento y a veces era solo ego. El proveedor que propongo reduce costos en un 32% y compromete la calidad del material en un proyecto que ya tiene problemas estructurales, respondió Rodrigo. Eso no es ahorro, Diego. Eso es un litigio que estamos esperando que pase. Estás siendo demasiado conservador. Estoy siendo correcto, lo cortó Rodrigo y su voz bajó ese tono que todos en la sala reconocían como señal de peligro. Y en este equipo, cuando yo digo que algo no va, no va. Diego abrió la boca. Rodrigo se levantó. Esta empresa no va a comprometer su reputación por un ahorro a corto plazo. Ese es mi criterio y es el que... Y entonces paró. Un zumbido. Primero suave, como estática de radio, que sube de volumen sin que nadie haya tocado nada. Sintió el cuello rígido, como si los músculos hubieran decidido tensarse todos al mismo tiempo. Las manos frías de repente, sin razón. Una presión en el pecho que no era exactamente dolor, pero que tampoco era normal. «Rodrigo», dijo Diego y su voz ya llegaba desde lejos. El mundo se inclinó. La mesa se acercó demasiado rápido, y Rodrigo Montoya, el hombre que nunca había perdido, cayó. El doctor Armando Reyes del Centro Clínico Valle Real tenía 47 años, 20 de experiencia, y una manera de dar malas noticias que era directa sin ser cruel. Episodio vasovagal severo con impacto neurológico por estrés acumulado, dijo. El cuerpo mandó una señal que usted llevaba mucho tiempo ignorando, señor Montoya. Rodrigo estaba en la cama con los electrodos todavía pegados, mirando al médico con los ojos de alguien que está procesando algo que no encaja con su idea de sí mismo. Intentó decir algo. Abrió la boca. Nada. Solo aire. Solo el gesto de hablar sin el sonido que debía seguirlo. Y entonces notó algo más. Los labios del doctor se movían, pero él no escuchaba nada. Miró alrededor. Diego estaba en la puerta del cuarto, hablando con alguien por teléfono. Silencio. La pantalla del monitor junto a su cama marcaba números en movimiento.
pero no emitía ningún pitido. Silencio. Un enfermero cruzó el pasillo afuera. Sus zapatos debían sonar contra el piso de linóleo, pero silencio, silencio absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Rodrigo Montoya se quedó completamente inmóvil. Por primera vez en 38 años, estaba encerrado dentro de su propio cuerpo. El doctor notó su expresión y tomó una libreta del bolsillo de su bata. Escribió con letra clara y se la acercó. Afonía y pérdida auditiva temporal por estrés severo. El sistema nervioso tuvo una respuesta de colapso. Puede durar días o semanas. Con reposo y tratamiento, la recuperación es posible. Rodrigo leyó esas palabras. Las leyó una vez, 2 veces, 3, días o semanas. Miró la ventana del cuarto. La ciudad afuera seguía moviéndose. Coches, personas, vida que continuaba sin pausar, sin importarle que en ese cuarto de hospital un hombre acababa de perder las 2 cosas que más usaba para existir en el mundo: su voz y su capacidad de escuchar. Los primeros días fueron una lección que nadie le había pedido. El hospital le dio el alta al tercer día, con indicaciones estrictas: reposo absoluto, sin estrés, seguimiento médico semanal. Diego fue a buscarlo. Tomó el teléfono de Rodrigo, escribió algo y se lo devolvió. «Descansa, aquí manejamos todo». Rodrigo leyó eso, y en lugar de sentir alivio, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir: prescindible, como si la empresa que había construido con 20 años de esfuerzo siguiera sin él sin siquiera tropezar. Pasó 4 días encerrado en su departamento, 4 días de silencio total, paredes que no hablaban, televisión inútil sin sonido, teléfono que solo podía usar para escribir mensajes que llegaban a personas que respondían con prisa, como si comunicarse con él fuera una carga adicional. Por primera vez en su vida adulta, dependía de los demás, para comunicarse, para entender lo que pasaba en sus propias reuniones, para saber si alguien le había hablado o si simplemente lo ignoraban, y eso lo desesperaba más que cualquier fracaso de negocios que hubiera tenido. Porque esto no era un problema que se resolviera con decisiones, era un problema que estaba dentro de él, en algún lugar que no podía controlar, y Rodrigo Montoya nunca había sabido qué hacer con las cosas que no podía controlar. Una semana después del alta, ocurrió algo que nadie hubiera podido predecir. El médico le había dicho que el encierro prolongado era contraproducente, que el cerebro necesitaba estímulos, que salir, caminar, estar en contacto con el mundo aunque fuera en silencio, ayudaba al proceso de recuperación. Rodrigo salió a caminar, sin destino, sin teléfono. Dejó el teléfono en el departamento porque cargar con él y no poder usarlo de verdad le pesaba de una manera diferente a cualquier otra cosa. Caminó por las calles del centro de Ciudad Altamira. La gente pasaba a su lado, los coches pasaban, todo se movía en ese silencio que ya se le había vuelto familiar, aunque no menos pesado. No supo en qué momento sus pies lo llevaron hacia la terraza del maguey. Tal vez fue el olor que venía de la cocina cuando pasó por la calle. Tal vez fue simplemente que su cuerpo, en piloto automático, buscaba el último lugar donde había estado bien antes de que todo cambiara. Para Rodrigo, lo que había pasado con la mesera era algo que había pasado, un mal rato, una inconveniencia. Humillar a alguien era algo tan ordinario en su vida cotidiana que no dejaba huella. Era simplemente otro momento de otro día. Entró, el mismo olor, la misma madera oscura, las mismas plantas en las ventanas. Se sentó en una mesa cerca de la pared y esperó. La que se acercó a atenderlo fue Valeria. Ella lo reconoció al instante. Sus pasos se detuvieron una fracción de segundo. Solo eso, un latido. Luego siguieron, porque Valeria Cruz no era de las que huían de las cosas difíciles. «Buenas tardes», dijo ella. «¿Qué le traigo?» Y entonces, algo completamente inexplicable sucedió. Rodrigo la escuchó, no como un recuerdo, no como imaginación. La escuchó, real, clara, nítida, como si ella estuviera hablando directamente desde adentro de su cabeza. Cada sílaba perfecta. Rodrigo parpadeó. Se quedó completamente inmóvil. Miró alrededor del restaurante. En la mesa de junto, 2 señoras conversaban animadamente. Silencio para él. Un niño corrió entre las mesas gritando algo. Silencio. La música que venía de la cocina, algún tipo de son jarocho suave,
Silencio, pero la voz de ella la escuchaba con una claridad perfecta. ¿Está usted bien?, preguntó Valeria, y esas 3 palabras fueron como agua fría después de días enteros de desierto. Rodrigo sacó el teléfono del bolsillo, tecleó con dedos que no le temblaban aunque deberían. Perdí la voz y el oído hace una semana. No puedo escuchar a nadie, pero acabo de escucharla a usted, solo a usted. Valeria leyó el mensaje. Frunció el ceño, lo miró. ¿Me está escuchando? ¿A mí? Él asintió. ¿Solo a mí? Asintió de nuevo. Valeria miró alrededor del restaurante. Luego lo volvió a mirar a él, y en ese momento algo se movió dentro de ella que no supo descifrar de inmediato. No era compasión, no era satisfacción, era algo más complejo, más incómodo, más honesto que cualquiera de las 2 cosas. «Espere aquí», dijo. Fue directo a la cocina. Don Ernesto estaba revisando el inventario del día con sus lentes puestos y su libreta de siempre. Valeria le contó todo en voz baja, mirando hacia la sala a través del ventanillo. El anciano escuchó sin interrumpirla. Luego miró hacia donde Rodrigo estaba sentado. «¿Y qué vas a hacer?», le preguntó. «No lo sé, don Ernesto. Es el mismo hombre que...» «Ya sé quién es», la interrumpió suave. «La pregunta no es quién es él. La pregunta es quién eres tú». Valeria apretó el trapo de cocina entre las manos. Miró hacia la sala. «Voy a ver qué necesita». Rodrigo le contó todo por escrito. El hospital, el diagnóstico, los días de silencio encerrado en su departamento, la desesperación de no poder comunicarse con nadie, y el momento exacto de escuchar su voz y no poder creer lo que estaba pasando. Al final escribió algo que tardó más de lo normal en tipear. «Sé que no tengo ningún derecho de pedirle algo, pero necesito ir al médico para entender qué está pasando. ¿Podría acompañarme?». Valeria leyó ese mensaje. Por dentro, la parte de ella que recordaba perfectamente ese día, que recordaba el temblor de sus propias manos y la lágrima que se limpió en la cocina, quería decir que no, pero lo miró y vio por primera vez algo que no había visto en él cuando lo vio antes: vulnerabilidad, real, sin cálculo, sin control. «Termino mi turno en 40 minutos», dijo. Rodrigo asintió. Y algo en su expresión fue lo más cercano a un gracias que probablemente había hecho en años. El doctor Reyes los recibió esa misma tarde. Hizo las pruebas con la meticulosidad que lo caracterizaba. Pidió que varias personas hablaran frente a Rodrigo desde distintas distancias. Nada. Silencio total. Luego le indicó a Valeria que dijera algo. Rodrigo señaló hacia ella de inmediato, con los ojos abiertos. El doctor repitió el ejercicio 6 veces. El resultado fue siempre el mismo. El cerebro de Rodrigo respondía únicamente a la voz de Valeria Cruz. El doctor se frotó la barba, tomó notas extensas y los llamó a su consultorio. «La medicina no siempre tiene respuestas para todo», comenzó eligiendo las palabras. «Lo que estamos viendo es una respuesta neurológica inusual, pero no completamente sin precedente. El cerebro, bajo un trauma severo y sostenido, a veces se ancla a un estímulo específico como mecanismo de protección, una frecuencia, una voz. Algo que, por alguna razón que todavía no comprendemos del todo, el sistema nervioso identifica como seguro». «¿Y eso qué significa para el tratamiento?», preguntó Valeria. «Significa que, por ahora, la voz de usted es el único canal de comunicación funcional para el señor Montoya», dijo el doctor Reyes, «y eso me lleva a una sugerencia que quiero que consideren con calma». Hizo una pausa. «Señor Montoya, lo que usted necesita en este proceso no es solo medicación y reposo. Necesita un acompañante, alguien que esté presente en su vida cotidiana, que sea su puente con el mundo, en consultas, en reuniones, en situaciones sociales». Se volvió hacia Valeria. «Señorita Cruz, ¿consideraría usted asumir ese papel de manera formal y remunerada?». Valeria no respondió de inmediato. Miró al médico, luego miró a Rodrigo, luego miró sus propias manos sobre sus piernas, y no dijo nada. En el camino de regreso, caminaron en silencio. Valeria miraba hacia adelante. Rodrigo la miraba a ella. Cuando llegaron a la puerta del restaurante, él sacó el teléfono y se lo extendió. En la pantalla había una sola línea. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé lo que te hice, y lo recuerdo». Valeria leyó eso, levantó los ojos, y Rodrigo no los bajó, no los esquivó. Sostuvo esa mirada con una honestidad que no encajaba con el hombre que había entrado al restaurante una semana antes. «Necesito pensarlo»,
dijo Valeria. Él asintió y se fue. Esa noche, Valeria llegó a casa cansada de una manera diferente. Era un cansancio que no venía de los pies ni de las horas de turno. Venía de adentro, de ese lugar donde se guardan las decisiones difíciles. Doña Carmen la escuchó llegar y le sirvió la cena sin preguntar nada, porque conocía a su hija mejor que nadie. Sofía apareció en la cocina con sus calcetines de rayas y el pelo todavía húmedo de la regadera. «¿Qué pasó?», preguntó directamente. Valeria la miró. «¿Por qué siempre dices eso cuando llego? Porque siempre que algo pasa tú traes una cara específica», dijo Sofía, sentándose frente a ella. «Y hoy la traes muy marcada». Doña Carmen sonrió para sí misma sin decir nada. Valeria contó todo, o casi todo, lo suficiente para que Sofía entendiera la situación sin que tuviera que cargar con más de lo que le correspondía. Sofía escuchó sin interrumpir, con esa seriedad suya que a veces asustaba viniendo de alguien de 12 años. «O sea que la única persona que puede ayudarlo eres tú». «Sí, y tú no quieres porque es el que te hizo llorar». «Sí». Sofía pensó durante un momento, y luego dijo con una practicidad absoluta: «¿Cuánto pagan?». Valeria soltó una carcajada involuntaria, de esas que salen sin permiso. «No sé todavía». «Pues averigua», dijo Sofía sin rodeos, «porque abuelita necesita las inyecciones de la rodilla, y a mí me están quedando chicos los tenis de la escuela, y el mes pasado tuviste que pedir prestado para la luz». Valeria se quedó callada. Sofía se levantó para irse a su cuarto y en el marco de la puerta se detuvo. «Mamá», dijo sin voltear, «tú siempre nos cuidas a abuelita y a mí. Déjanos a nosotras ayudarte a decidir». Y se fue. Doña Carmen puso su mano sobre la de Valeria. Ninguna de las dos habló por un momento. «¿Y si ese hombre necesita aprender algo que solo tú puedes enseñarle?», dijo su mamá suave, sin prisa. Valeria miró la mesa. «Tengo miedo de que no cambie». «Eso no lo puedes saber antes de tiempo, mija. Tengo miedo de que cambie y luego vuelva a hacer lo mismo». «Eso tampoco lo puedes saber antes de tiempo». Un silencio. «Entonces, ¿cómo decido?». Doña Carmen la miró con esos ojos que habían visto muchas cosas y seguían siendo amables. «No lo decidas por él, decídelo por ti, por Sofía, por lo que necesitan». Valeria asintió despacio, y en esa cocina pequeña que olía a guiso recalentado y a café de olla, tomó su decisión. No era sobre él, era sobre quienes dependían de ella. A la mañana siguiente, antes de su turno, fue a hablar con don Ernesto. El anciano la escuchó completa, con las manos apoyadas en el mostrador y los ojos tranquilos. «Don Ernesto, si acepto esto, tendría que dejar aquí por un tiempo». «Lo sé. Usted sabe lo que este lugar significa para mí». «Y tú para este lugar», dijo él. «Pero, mija, a veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos. Eso no significa que estemos traicionando nada. ¿Y si él vuelve a ser como era?». Don Ernesto la miró con esa paciencia de quien no tiene prisa. «Entonces habrás ganado lo que tu familia necesita. Habrás aprendido algo de ti misma. Y aquí siempre habrá un lugar para ti. Siempre. Tu delantal va a estar colgado en ese gancho hasta que tú decidas volver». Valeria lo abrazó, fuerte, como se abraza a alguien que es familia sin serlo de sangre. «Cuídese, don Ernesto. Y tú cuídate más, mija». Le mandó un mensaje a Rodrigo esa tarde. «Acepto, pero tengo condiciones». Él respondió en menos de un minuto: «Las que sean». Las condiciones eran claras. Horario definido, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, con disponibilidad para situaciones urgentes acordadas con anticipación, días libres garantizados, una compensación mensual que le permitiera a su familia respirar de verdad, y una regla final que Valeria escribió despacio, eligiendo cada palabra: «No voy a tolerar que me falte al respeto a mí, ni a ninguna persona frente a mí. Si eso ocurre, me voy sin explicaciones». Rodrigo leyó esa última condición. La leyó 2 veces y respondió: «Entendido». Los primeros días de convivencia fueron extraños para ambos. El departamento de Rodrigo era exactamente lo que Valeria había imaginado: grande, perfectamente ordenado, sin una sola foto en las paredes, sin plantas, sin ningún objeto que dijera algo personal sobre quién vivía ahí. Un lugar donde dormía alguien que consideraba vivir una actividad secundaria. Valeria llegaba a las 8. Le preparaba el café mientras él ya revisaba los primeros correos del día. Le resumía en voz alta los mensajes importantes, la agenda, las situaciones que requerían su atención, y él
La escuchaba, siempre, porque era la única voz que podía escuchar. Eso ya era algo nuevo para Rodrigo, escuchar a alguien que no fuera él mismo. La primera reunión importante llegó 3 días después de que comenzaron. La sala de juntas del Grupo Montoya. 8 personas. Rodrigo en la cabecera. Valeria a su derecha con una libreta y una calma que desconcertaba a todo el mundo presente. Diego la miró con la ceja levantada. Ella lo ignoró con una naturalidad que lo desconcertó todavía más. La reunión comenzó. Rodrigo leía los labios cuando podía, pero en momentos de confusión miraba a Valeria, que en voz baja le susurraba lo que se estaba diciendo. Todo fue relativamente bien, hasta que llegó el tema del Proyecto Norte. Diego presentó los nuevos números con demasiada seguridad. Rodrigo frunció el ceño. Sus manos empezaron a moverse. Negó con la cabeza. Señaló los números en la pantalla. Luego señaló a Diego con un gesto que no era exactamente cordial y que todos en la sala reconocieron. Todos miraron a Valeria. Ella carraspeó suavemente. El señor Montoya dice que aprecia la dedicación del equipo en esta presentación, dijo con una voz perfectamente tranquila, y que antes de tomar cualquier decisión, le gustaría hacer una revisión conjunta de los datos del tercer trimestre para asegurarse de que todos estén trabajando con la información más actualizada. Rodrigo la miró. Sus ojos decían claramente, «Eso no fue lo que intenté decir». Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. Diego, visiblemente aliviado, asintió. «Por supuesto, lo podemos organizar para la próxima semana». Al salir de la sala, Rodrigo la tomó del brazo en el pasillo y le puso el teléfono frente a la cara. Había escrito con energía, «Eso no fue lo que dije». «Lo sé», dijo ella con calma, pero lo que intentó decir habría ofendido a media sala y retrasado el proyecto por lo menos 2 semanas. Rodrigo abrió la boca, la cerró, escribió, «No hagas eso otra vez». Está bien», dijo Valeria. «La próxima vez le traduzco exactamente lo que dijo. Estás equivocado y eres un idiota. ¿Eso funciona mejor para usted?» Un silencio. Rodrigo la miró, y por primera vez en semanas, en su cara apareció algo que nadie en esa empresa había visto en mucho tiempo. Un amago de sonrisa. Solo un amago, pero estaba ahí. La siguiente prueba llegó esa misma semana. Lucía, la secretaria, tocó la puerta de la oficina con la cara de quien viene a pedir algo difícil, y ya sabe que probablemente se lo van a negar. «Señor Montoya», dijo mirando hacia Valeria, porque ya entendía cómo funcionaba todo. «Necesito pedirle algunos días. Mi mamá está hospitalizada y no tengo con quién dejarla. Sé que es mal momento, pero...» Rodrigo escuchó la traducción de Valeria y reaccionó de manera inmediata. Se levantó de la silla, abrió las manos, señaló el calendario sobre el escritorio, luego la pila de pendientes que no podían esperar, luego los dedos marcando el reloj en su muñeca. Valeria lo observó. Luego se volvió a Lucía. «El señor Montoya ya había notado que llevas tiempo sin usar tu periodo vacacional», dijo con una calma absoluta. «Dice que este es el momento correcto para tomarlo, que te tomes el tiempo que necesites, que la familia es primero, siempre». Lucía parpadeó. Se le humedecieron los ojos. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó Valeria sin voltear a ver a Rodrigo. Cuando Lucía salió con una expresión completamente diferente a la que había traído al entrar, Rodrigo se paró directamente frente a Valeria. Sus ojos estaban encendidos. Escribió en el teléfono con fuerza. «No dije eso». «No», admitió Valeria. «¿Pero por qué no lo dijo?» Rodrigo abrió los labios. Luego los cerró. Valeria bajó la voz. «Puede elegir quién quiere ser en este momento. Tiene enfrente a una persona que necesita ayuda y tiene la posibilidad de dársela sin que le cueste nada importante. ¿Por qué haría lo contrario?» Rodrigo tiró el teléfono sobre el escritorio y se giró hacia la ventana. Valeria esperó. «El trabajo siempre puede esperar», dijo en voz baja casi para sí misma. «Una madre que necesita a su hija al lado...» «No». Rodrigo no se giró, pero la escuchó, y algo en esa frase se quedó adentro de él sin pedirle permiso. Unos días después, Lucía regresó. Llegó con los ojos todavía un poco cansados, pero con una presencia diferente, más liviana. Se detuvo en la puerta de la oficina y dijo, «Gracias, señor Montoya. Mi mamá está estable. No sé cómo pagarle esto». Valeria le tradujo en voz baja, y Rodrigo se quedó completamente inmóvil. No era la gratitud en sí, era el tono, era la diferencia entre el gracias mecánico de quien cumple una formalidad
y el gracias de quien de verdad siente algo en el pecho cuando lo dice. En 38 años de empresa, nadie le había agradecido así. Le habían obedecido, le habían reportado resultados, le habían felicitado en los cierres de año con palmadas en la espalda que no significaban nada, pero así no. Rodrigo miró la puerta por donde Lucía había salido durante un buen rato. Valeria no dijo nada, no hacía falta. Conoció a Sofía sin haberlo planeado nadie. Valeria tenía que llevar a su mamá a revisión médica ese viernes por la mañana, y Rodrigo no tenía nada urgente hasta el mediodía, así que acordaron encontrarse directamente en las oficinas a las 11. Lo que nadie calculó fue que Sofía saldría de la escuela más temprano ese día, por una junta de maestros. Tocó la puerta del departamento de Rodrigo con la mochila al hombro y esa seguridad de quien no espera que el mundo le diga que no puede entrar a algún lado. Rodrigo abrió la puerta esperando al mensajero de los documentos que esperaba. Se encontró con una niña de 12 años, con el cabello recogido en un chongo rápido, los ojos exactos de su madre y una expresión de evaluación que lo detuvo en seco. Los dos se miraron. «Usted es el señor Montoya», dijo Sofía. Rodrigo asintió. «Entonces fue usted el que hizo llorar a mi mamá». No era una pregunta. Rodrigo tomó el teléfono del bolsillo con movimientos lentos. Sofía entró al departamento como si le hubieran dado permiso. Dejó la mochila en el sillón con ese descuido propio de los 12 años, se sentó y lo miró con esa seriedad que era más incómoda que cualquier mirada adulta que él hubiera recibido en una sala de juntas. «Mi mamá casi nunca llora», dijo. «Entonces lo que usted hizo tuvo que haber sido bastante feo». Rodrigo escribió en el teléfono. «Tienes razón». Lo fue. Sofía leyó eso. Frunció el ceño. «Al menos lo admite». Hubo un silencio que no fue incómodo exactamente. Era más bien el tipo de silencio que hay entre dos personas que están tomándose la medida con honestidad. «Mi mamá dice que tal vez lo que le pasó a usted es un karma», dijo Sofía. «Yo no sé si creo en eso exactamente, pero sí creo que a veces las cosas que nos pasan son exactamente las que necesitamos para aprender algo que de otra manera nunca habríamos aprendido». Rodrigo la miró. Escribió. «¿Cuántos años tienes?» 12, dijo ella. «¿Por qué? Porque hablas como si tuvieras el doble». Sofía se encogió de hombros con esa indiferencia de quien ya ha escuchado eso antes. «Mi mamá trabaja mucho. Cuando no hay nadie más, aprendes rápido». Rodrigo guardó el teléfono un momento, y en ese silencio algo cambió entre ellos. No fue algo visible, no fue nada que se pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí. Cuando Valeria llegó 20 minutos después, y los encontró a los dos mirando algo en la computadora de Rodrigo, Sofía le explicaba entusiasmada un artículo sobre astronomía que había leído esa semana, y Rodrigo la seguía con una atención genuina que Valeria no le había visto antes. Se detuvo en el marco de la puerta, y algo en su pecho se movió de una manera que todavía no sabía cómo nombrar. Las semanas pasaron, y Rodrigo Montoya comenzó a cambiar, no de una vez, no de manera dramática. Era en los detalles que se acumulaban uno sobre otro hasta que formaban algo diferente, en que ya no llegaba tarde a sus propias reuniones por descuido, porque ahora había alguien que le recordaba los tiempos y él, por primera vez, sentía que eso importaba, en que cuando un empleado cometía un error, antes de reaccionar, había una fracción de segundo nueva en él, un momento de pausa que antes no existía, en que miraba a las personas. Antes, las personas a su alrededor eran funciones, piezas de un sistema que debía funcionar bien. Ahora las veía. Veía que el chico de mensajería llegaba siempre corriendo porque tomaba 2 camiones para llegar a tiempo. Veía que la señora de la limpieza traía siempre una bolsa con comida que calentaba en el microondas del pasillo y que nunca se sentaba en ninguna de las sillas de la sala de espera, como si sintiera que no le correspondía ese pequeño espacio. Los veía. Un día vio a un empleado joven cargando archivos demasiado pesados en el pasillo equivocado, con cara de angustia absoluta. Rodrigo se detuvo. El joven lo vio y se puso rígido, esperando ser reprendido por alguna razón que ni él mismo conocía todavía. Rodrigo tomó la mitad de los archivos y señaló con la cabeza hacia la dirección correcta. El joven lo siguió sin decir nada, demasiado sorprendido para hablar. Cuando llegaron a la oficina correspondiente, Rodrigo depositó los archivos
y se fue sin escribir nada, sin pedir reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Valeria, que había visto la escena completa desde el pasillo, no dijo nada, pero sonrió. Una noche, mientras Valeria revisaba los pendientes del día siguiente y Rodrigo estaba en su escritorio, ella lo vio sacar una hoja de papel. No era un documento de trabajo, era una hoja en blanco. Lo vio escribir algo, detenerse, tachar con fuerza, empezar de nuevo. La arrugó y la tiró al cesto. Sacó otra hoja. Empezó de nuevo con la misma determinación. La arrugó también. La tercera hoja corrió el mismo destino. Valeria no preguntó nada, pero supo exactamente para quién era esa carta. Y supo que el hecho de que no pudiera terminarla decía más que cualquier cosa que hubiera podido escribir. Sin hacer ruido, tomó una hoja en blanco limpia y la dejó sobre el escritorio, junto al bolígrafo, sin decir nada. Al día siguiente, cuando llegó, la hoja no estaba, y Rodrigo tenía en la cara esa expresión tranquila de quien finalmente cerró algo que llevaba mucho tiempo abierto. Rodrigo le escribió a su hermana. No le dijo nada de eso a Valeria. Simplemente, una noche, tomó el teléfono y buscó un número que no había tocado en 2 años. «Hola, soy yo. ¿Estás bien?» La respuesta tardó 2 días. «Pensé que nunca ibas a volver a escribirme. No fue una conversación fácil. No fue una reconciliación inmediata. Fue incómoda, fue honesta, fue imperfecta. Pero fue un principio». Y Rodrigo, mientras guardaba el teléfono esa noche, pensó que tal vez Sofía tenía razón en algo. A veces las cosas que nos pasan son exactamente las que necesitamos. Un sábado que Rodrigo no tenía compromisos, los 3 fueron al mercado del centro. Sofía iba adelante, parándose en todo lo que le llamaba la atención, preguntando precios, negociando con una confianza que hacía que los vendedores no supieran si sonreír o tomarse la situación en serio. En un puesto de libros de segunda mano apilados sin mucho orden, Sofía se detuvo. Hurgó con esa seriedad de quien busca algo específico, aunque no sabe qué, y sacó un libro grueso sobre astronomía con la portada un poco gastada. Lo abrió. Leyó una página al azar, y luego lo abrazó contra el pecho, como si fuera un tesoro que acababa de encontrar. Rodrigo lo vio. Sacó un billete y se lo dio al vendedor sin que nadie se lo pidiera. Sofía lo miró. No dijo nada en ese momento. Siguieron caminando. Ya en el camino de regreso, 3 pasos detrás de Valeria y Rodrigo, Sofía dijo con una voz que alcanzaba para que él la escuchara: «Oiga, señor Montoya». Él se giró. «Gracias». Y volvió a caminar con su libro abrazado. Rodrigo miró a Valeria. Ella se encogió de hombros, con esa sonrisa que no podía del todo contener. «Bienvenido a nosotras». Fue en ese período que Valeria empezó a notar algo diferente en la manera en que Rodrigo la miraba. No era la mirada de quien observa a un empleado, era atención, la clase de atención que significa que alguien de verdad te escucha, no porque no tenga alternativa, sino porque quiere hacerlo. Una tarde, mientras caminaban de regreso de una consulta médica, Valeria habló sobre Sofía, sobre lo orgullosa que estaba de ella, de esa manera suya de ver el mundo que a veces hacía que Valeria se preguntara quién era realmente la madre en esa relación. Rodrigo caminaba a su lado y la escuchaba, y en un momento, sin razón particular, se rió, sin sonido todavía, solo la expresión, los ojos brillando por un segundo de una manera que Valeria no le había visto antes. «¿Qué?», preguntó ella, casi sonriendo también sin saber del todo por qué. Rodrigo tomó el teléfono. «Yo vivía enojado, todo el tiempo, con todo y con todos, y usted con todo lo que carga encima todos los días, siempre está sonriendo». Valeria no respondió de inmediato. «No siempre», dijo al fin. «Más que yo». «¿Cómo le hace?». Valeria pensó un momento, mirando la calle frente a ellos. «Hace mucho tiempo entendí que estar amargada no iba a cambiar nada, que si yo estaba bien, Sofía estaba bien, y si Sofía estaba bien, valía cualquier peso». Rodrigo leyó eso. Luego escribió algo que tardó más de lo normal. «Yo tenía todo para ser feliz, y no lo era. Nunca me pregunté por qué». Valeria lo miró. «Tal vez lo que le pasó no fue una tragedia», dijo en voz baja. «Tal vez fue la vida intentando enseñarle algo que no habría aprendido de ninguna otra manera». Rodrigo guardó el teléfono y siguieron caminando, en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era el tipo de silencio que hay entre 2 personas
que ya no necesitan llenar el espacio para sentirse cómodas juntas. La mejoría llegó un martes por la mañana, antes de que nadie lo esperara. Rodrigo estaba solo en la oficina. Valeria había salido al pasillo un momento, y entonces escuchó el sonido del aire acondicionado. Se quedó completamente inmóvil. Luego escuchó el ruido de un auto desde la ventana. Luego los pasos de alguien en el pasillo. Luego el teléfono de la recepción sonando a lo lejos. Sonidos, reales, claros, el mundo entrando de vuelta. Cuando Valeria entró, lo encontró de pie en medio de la oficina, con una expresión que ella no le había visto nunca. «¿Qué pasó?», preguntó. Rodrigo la miró, abrió los labios. «Te escucho», dijo, y su propia voz le llegó como algo desconocido y completamente familiar al mismo tiempo. Ronca, pequeña, nueva, como si llevara tiempo guardada y no supiera todavía cómo usarse. «Te escucho», repitió, y también se escuchó a sí mismo. Valeria no supo qué decir. Rodrigo tampoco. Se miraron durante un momento que se extendió más de lo normal, más de lo que habría sido estrictamente necesario. Y entonces Valeria sonrió. Una sonrisa genuina, de alivio, de algo que era más que alegría y que todavía no tenía nombre. «Qué bueno», dijo simplemente, y fue a llamar al doctor. Esa noche, Valeria llegó a su casa y se sentó en la cocina sin encender la televisión. Doña Carmen le sirvió té sin preguntar. Se sentaron juntas en ese silencio que tienen las madres y las hijas cuando ambas saben que hay algo importante que procesar. «Ya está mejor», dijo su mamá. No era pregunta. «Sí», dijo Valeria. «¿Y tú?». Valeria miró el té. «Tengo miedo de que cuando ya no me necesite, vuelva a ser quien era antes». Doña Carmen asintió. «¿Y si no vuelve?». Valeria no respondió. Su mamá puso una mano sobre la suya. «La gente cambia, mija», dijo. «A veces de verdad. A veces necesitan que algo se les rompa por dentro para encontrar lo que siempre estuvo ahí». Pasaron 3 días desde la recuperación. Rodrigo volvía a hablar. Volvía a escuchar el mundo. El doctor Reyes confirmó que el proceso había sido más rápido de lo esperado y Valeria le mandó un mensaje esa noche. «Con tu recuperación, creo que ya no vas a necesitar lo que yo ofrezco. Creo que es momento de que cada quien vuelva a su vida». Rodrigo leyó ese mensaje. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo y por primera vez, desde que recuperó la voz, no supo qué decir. Al día siguiente, a mediodía, llegó a la terraza del Maguey. El restaurante estaba lleno, el olor de siempre, la madera de siempre. Valeria estaba en el fondo recogiendo una mesa. Cuando lo vio entrar, se detuvo con los platos en la mano. Rodrigo caminó hacia el centro del restaurante. Varios clientes lo miraron, algunos lo reconocieron, y entonces, con una voz que todavía sonaba un poco nueva, pero que era completamente suya, firme y sin titubeos, habló, no solo a ella, a todos. «Hace unas semanas», dijo, y el restaurante comenzó a callar mesa por mesa, «entré aquí y le falté el respeto a la persona más valiente que he conocido en mi vida». Silencio. No lo hice porque ella hubiera hecho algo mal. Lo hice porque era el tipo de hombre que creía que el dinero y el poder le daban derecho a tratar a otros como si importaran menos. Y estaba completamente equivocado. Don Ernesto salió de la cocina sin hacer ruido. Se quedó junto a la puerta de la cocina, con las manos unidas mirando. Sofía, que ese día había ido a comer con su abuela, levantó los ojos del plato. «Lo que perdí ese día», siguió Rodrigo, y su voz era firme aunque no perfecta. «No fue mi voz, fue algo mucho más importante. Y lo recuperé gracias a ella». Miró a Valeria. «Ella me enseñó algo que nadie en 38 años había podido enseñarme, que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo, que se puede cargar mucho y aún así encontrar razones para sonreír, que el mundo no se trata de ganar, se trata de cómo tratas a la gente en el camino». Valeria tenía los ojos brillantes. No lloró. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Me enseñó que yo quiero ser diferente, no porque esté enfermo, no porque me convenga, sino porque quiero serlo, porque vi en estas semanas lo que significa ser la clase de persona que hace que el mundo sea un poco mejor para quienes están cerca». Pausa. «Valeria», dijo su nombre despacio, como si lo llevara mucho tiempo esperando decirlo así, «no quiero que seas mi intérprete, no quiero que seas mi cuidadora, quiero que seas la persona que me recuerde, cada día, quién quiero ser». El restaurante estaba completamente en silencio.
Sofía miró a su abuela Carmen, que tenía los ojos brillantes y apretaba su mano sin darse cuenta. Luego miró a Rodrigo durante unos segundos largos, con esa seriedad suya de 12 años que no le pedía permiso a nadie, y dijo, despacio, lo que todos en ese restaurante estaban esperando. Creo que sí cambió, mamá. Un aplauso empezó solo, en una mesa del fondo, y se fue extendiendo por el restaurante hasta que todo el lugar sonó. Valeria miró a su hija. Miró a don Ernesto, que asintió con esa paz de quien ya sabe cómo terminan las historias que deben terminar bien. Y luego miró a Rodrigo. Si me fallas, dijo en voz baja, no me voy a quedar callada. Nunca te he pedido que te quedes callada, respondió él. Nunca lo has hecho. Valeria sonrió, una sonrisa que empezó pequeña y no pudo contenerse. Está bien, dijo, y eso fue todo lo que se necesitó. Los meses que siguieron no fueron perfectos. Rodrigo seguía siendo impaciente. Seguía siendo directo hasta la brusquedad. Seguía necesitando que alguien le recordara a veces que las personas no eran obstáculos. Pero escuchaba, corrigió una injusticia en la empresa frente a todos sin que nadie se lo pidiera. Llamó a su hermana. La llamada duró 40 minutos y terminó con los dos prometiendo no dejar pasar más tiempo. Lucía encontró en su escritorio, un mes después, un sobre con un aumento de sueldo firmado, sin que hubiera pedido nada. Y Sofía, que seguía siendo Sofía, lo miraba a veces con esa evaluación permanente suya, y de vez en cuando, solo de vez en cuando, le daba una aprobación tácita que valía más que cualquier reconocimiento empresarial que él hubiera recibido en toda su vida. La última noche de esta historia no fue dramática, fue en la terraza del Maguey, después del cierre, con don Ernesto poniendo música suave y los últimos clientes ya idos. Rodrigo y Valeria, en la misma mesa donde todo había comenzado. Aquí fue donde todo pasó, dijo Rodrigo. Aquí fue donde todo cambió, corrigió Valeria. Él asintió. ¿Crees que lo habría aprendido de otra manera? Valeria pensó un momento, mirando las plantas en los alféizares, las mismas de siempre. Quizás, dijo, pero a veces la vida no tira algo de ti por accidente. Rodrigo la miró. A veces lo tira para enseñarte a ser alguien mejor. Don Ernesto, desde detrás del mostrador, sonrió para sí mismo con esa sonrisa de quien no necesita decir nada para que todo quede dicho. Y afuera, Ciudad Altamira seguía su ritmo, sin saber que dentro de ese restaurante pequeño y familiar, entre platos bordados y plantas en las ventanas, un hombre había aprendido la lección más importante de su vida, no en una sala de juntas, no en un hospital, sino en la voz de una mujer que nunca dejó de sonreír. Aunque el mundo le hubiera dado todos los motivos para no hacerlo, a veces la vida no te quita algo por accidente. A veces te lo quita para enseñarte a ser alguien mejor. Esta historia llegó a su fin, pero tú todavía estás escribiendo la tuya. ¿Qué nota le das a esta historia del 0 al 10? Tu opinión importa mucho aquí. Déjala en los comentarios y cuéntame, ¿cuál fue el momento que más te llegó al corazón? Hasta la próxima historia.